interno, entonces se va a hacer muy extenso, pero sí funciona. Entonces, muchachos, de una vez voy a empezar, como les decía, bueno, para que ya quede en acta, en la clase de hoy corresponde precisamente en agarrar un ejemplo y representarlo por medio de las tres fases de la programación, tanto en un algoritmo, en un pseudocódigo y en un diagrama de flujo. Entonces vamos a iniciar de una vez. Voy a proyectarles la pantalla. Okay. Esperemos a ver, todavía no los... Ahí está, ya lo deberían de estar viendo, el fondo de pantalla mío. Este, se, gracias. ¿Se acuerdan que teníamos este documento? Ese documento fue el que yo les pasé desde el principio, con el que hemos venido trabajando, en realidad ya casi se abre. Ahí está. Este documento, ¿se acuerdan de estos ejercicios que eran varios? Que se acuerdan que yo les había dicho que eran muy abstractos y no me lo estaban comprendiendo, no me estaban entendiendo el tema. Entonces fue cuando le di vuelta a la situación para que me lo entendieran desde otro punto de vista. Ahora bien, lo que quiero es terminar de aterrizar la idea que tenía desde un principio con este documento. Ese documento se los he pasado a cada uno de ustedes y vamos a tomar este ejemplo, el ejercicio número 3.1. Dice que este ejercicio, donde nos habla que se debe calcular el número de CDs necesarios para hacer una copia de seguridad de la información almacenada en un disco duro de 15 gigabytes. Considerar que el disco duro está lleno de información, o sea, están los 15 gigas completos. Además, expresado en gigabytes, un CD virgen, es un CD limpio, vacío, tiene 700 megabytes de capacidad y un gigabyte es el equivalente a 1024 megabytes. Entonces vamos a empezar. Voy a copiar esto acá en un documento nuevo para que les quede de una vez un tipo PDF al final. Vamos a ver. Ok, se está cargando, esperemos a ver. Ok, ese es el ejemplo en cuestión entonces. Okay, el ejemplo principal. De aquí, lo que me interesa en realidad, lo que dice este ejemplo, es hasta aquí. Es más, de hecho lo voy a cambiar de color. Ponerlo en azul. ¿Por qué hasta ahí? O sea, lo que está marcado en azul es lo que realmente es la parte fundamental del ejemplo. Lo que está en negro, básicamente lo que está haciendo es añadiendo información adicional para que el estudiante pueda comprender perfectamente el tema, asumiendo que es un estudiante que está empezando a conocer en el caso o en este caso de ustedes. ¿Por qué me refiero a eso? Bueno, dice lo que está en negro. Considere que el disco duro está lleno de información. Bueno, eso todavía sí es importante. Además, expresado en gigabytes. Pero bueno, hasta aquí. ¿Por qué? Porque además expresado en gigabytes, eso ya lo sabemos. Arriba está diciendo que el disco duro es de 15 GB. Cuando ya nosotros conocemos más de la informática, cuando vemos estas palabras, la G mayúscula y la B, y precisamente en informática, significa gigabyte.
Entonces nos está diciendo que el disco duro es de 15 gigabytes y considerar que el disco duro está lleno de información. Entonces esto es irrelevante ya para si fuéramos más expertos. Luego dice acá, un CD virgen tiene 700 megabytes. Correcto, eso ya lo deberíamos de saber. Los CDs tienen 700 megabytes, los CDs normales. Tenemos que saber que hay diferencia entre un CD y un DVD. Los CDs traen 700 megabytes y los DVDs traen 4.7 gigabytes. Entonces son mucho más grandes. Eso expresado en espacio para almacenar, pues son un DVD es 6, 7 veces más grande que un CD normal. Pero entonces son términos que ya nosotros manejamos. Entonces cuando nos dicen que un CD virgen tiene 700 megabytes de capacidad, eso ya lo sabemos. Y que un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Eso también ya lo sabemos. Entonces cuando nosotros vamos a convertir de megabytes a gigabytes, entonces sabemos que un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Entonces por eso voy a dejar en negro, o más bien la información que estoy poniendo en negro, que queda en negro, es como para adicionalmente ayudarle al estudiante. Sin embargo, lo que realmente importa es precisamente lo que está en color azul. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ahora sí, si lo que queremos entonces de este ejemplo es hacer uno, primero que nada, bueno, vamos a ponerlo así, si lo que queremos hacer es el algoritmo, entonces, ¿cómo se hace un algoritmo? Recuerde que un algoritmo debe cumplir tres puntos importantes, que son, número uno, debe de ir numerado. Dos, la lista se debe escribir en orden cronológico, o sea, no podemos saltarnos partes. Y tres, que se escribe en español simple, o sea, como si estuviéramos haciendo una lista para ir a hacer las compras del súper. Eso es lo que va a representar un algoritmo. Entonces yo voy a empezar acá. Uno, dice, se debe calcular el número de CDs necesarios para hacer una copia de seguridad de la información almacenada en un disco duro de 15 gigabytes. Considerar el disco duro que esté lleno. Entonces, uno, eh, vamos a ingresar las variables eh, megabyte y la variable gigabyte. ¿Ok? Y vamos a agregar la variable total. Entonces ahí tenemos mi primer punto. Ingresar las variables megabyte, gigabyte y total. ¿Qué vamos a hacer? Dice, eh, vamos a ver, 2, ingrese la cantidad de ingrese la cantidad, o más bien aquí ni siquiera hay que hacer mucho, entonces porque lo que ocupamos es, bueno, ingrese el valor del disco duro. Bueno, voy a ponerlo así para que me lo entiendan mejor porque después del disco duro. Ingrese el valor del disco duro en gigabytes. ¿Ok? Y básicamente eso es todo lo que ocupamos. Luego, calcular, bueno, vamos a quitar la palabra calcular. Vamos a decirle mejor dividir, porque, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí para que no sea tan abstracto y nos entendamos bien la idea. Lo que yo necesito es configurar o multiplicar o calcular, es la palabra. ¿Cuántas veces cabe 700 en 15 gigabytes? Es decir, ¿cuántas veces cabe 700 megabytes en 15 gigabytes? Entonces,
Si sabemos que un gigabyte es 1024, lo que debo hacer es simplemente es multiplicar 1024 por 15 para así saber cuántos son en total los megabytes que tiene el disco duro. Cuando tengo ese resultado total, lo que voy a hacer es dividirlo entre 700, que es la capacidad de un CD, para saber exactamente cuántos discos necesito comprar para almacenar la información que está dentro del disco duro. Entonces, más bien aquí vamos a utilizar la palabra multiplicar el valor del disco duro entre 1024. ¿Ok? ¿Por qué? Perdón, multiplicar, sí es multiplicar. Dije multiplicar y puse otro símbolo. Multiplicar el valor del disco duro por 1024. Entonces, es decir, vean que en el número 2, imaginándonos ya en el programa, lo que vamos a hacer es agregar el número 15, que es el que me está diciendo ahí, que el programa nos va a decir, ingresa el valor del disco duro en gigabytes, 15. Cuando agregamos ese valor, lo vamos a agarrar y vamos a multiplicar el valor del disco duro, que ya le habíamos agregado, por 1024. Y almacenar el resultado en la variable megabytes. ¿Ok? Ingrese el valor del disco duro, entonces aquí debería de decir almacenar el valor en la variable eh, gigabytes. ¿Ok? Entonces le pedimos que ingrese el valor, que para este ejemplo es 15, entonces lo almacena en la variable gigabytes. Luego, luego le va a pedir que ingrese el valor del disco duro. Perdón, esto, leyéndolo bien, esto aquí. ¿Ves? Por eso es que los algoritmos se tienen que hacer manualmente en papel para poder hacerlo correctamente. Y como ustedes ven, pues es algo que estoy haciendo aquí en vivo, en tiempo real con ustedes, para que lo entendamos a la perfección. Entonces, vamos entendiendo. En el punto número 1 le estamos diciendo que simplemente ingrese las variables. Posiblemente ocupemos una de camino. Vamos a ver. Necesitamos la variable MB, megabyte, GB, gigabyte y la variable total. Luego le vamos a decir que el usuario ingrese el valor del disco duro en gigabytes. Para el ejemplo que estamos trabajando serían 15. En el punto 3, entonces va a almacenar la variable, almacenar el valor en la variable gigabytes, o sea, el 15 que ya le agregamos. Cuando ya tenemos ese 15, vamos a decirle que multiplique el valor del disco duro, es decir, el 15 que venimos trabajando en cuestión, multiplíquelo por 1024. 1024 es un megabyte, es un gigabyte representado en megabytes. Entonces, lo que estamos haciendo es multiplicándolo para convertir los 15 gigas todos a megabytes y lo va a almacenar el resultado en la variable MB. Luego, ahí mismo le vamos a decir ahora que multiplique, perdón, que dividir MB, o sea, lo que hay en la variable MB, dividir, voy a ponerlo completo para que me entiendan bien, dividir la variable MB dividido entre 700. ¿Por qué entre 700? Bueno, sabemos que un CD virgen es de 700 megabytes. ¿Ven? Entonces, aquí le estamos diciendo que lo que haga es que ahora si el total que tenemos lo divida entre 700. Y punto 7, almacenar el resultado en la variable total. ¿Ven? Y como punto 8, para terminarlo, le vamos a decir mostrar el mensaje. eh, Incluso vamos a definirlo aquí el mensaje. La cantidad de CDs necesarios
es de, ¿qué? Mostrar el mensaje, la cantidad de CDs necesarios es de, y ahí le vamos a ponerlo, coma, total, ¿ok? Y entonces ahí ya nos va a decir, repito, para que me les quede bien clarito. El ejemplo lo que nos dice es que nosotros tenemos 15 gigabytes almacenados en información en un disco duro. El ejemplo lo que nos quiere decir es que la persona necesita saber cuántos CDs necesita comprar, para mostrar el ejemplo de otra manera, cuántos CDs necesita comprar para respaldar toda la información que tiene en ese disco duro de 15 gigas. Entonces, sabiendo que un disco es de 700 megabytes y si tenemos en total 15 gigabytes, ¿cuántos discos vamos a necesitar? Entonces, como la medida que tiene el CD es de 700, vamos a convertir los 15 gigabytes, los vamos a pasar a megabytes todos. Entonces, para pasarlos a megabytes, sabemos que un gigabyte es igual a 1024. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar 15 por 1024 para saber la cantidad de megabytes. Luego, ese resultado tenemos que dividirlo entre 700 y de esa manera ya podemos saber cuánto es la cantidad de discos que vamos a necesitar. Leyendo el algoritmo, lo que nos dice es, si leemos el algoritmo, lo que nos dice es, ingrese las variables MB, GB y total. Ojo, porque vean aquí, por ejemplo, algunos de ustedes los vi que cometieron esos errores cuando estábamos. Vea cómo está escrito total aquí y vea cómo está escrito aquí. Estas cositas son las que nos dan errores, porque cuando yo escribo esto, él va a buscar la variable con T mayúscula y no existe. Entonces tenemos que trabajarlo siempre todo igual. El paso 2, ¿cuál va a ser el paso 2? Entonces el paso 2 es donde viene el mensaje donde dice, ingrese el valor del disco duro en gigabytes. Luego, el usuario en este caso va a escribir el número 15. Ese 15 se tiene que almacenar, entonces es el punto número 3. Dice, almacenar el valor en la variable gigabyte. Luego, cuando ya tiene eso, viene el cuarto paso, que sería multiplicar el valor del disco duro por 1024. Y luego almacenar el resultado en la variable MB. Luego dividir la variable MB entre 700 y almacenar el resultado en la variable total. Y de último, paso 8, mostrar el mensaje, la cantidad de CDs necesarios es de total. Y ahí nos va a decir, listo, entonces ya tenemos un ejemplo común. Este ejemplo lo hemos agarrado y lo hemos convertido ya en un algoritmo. ¿Ven? Ahora este mismo algoritmo lo vamos a convertir a pseudocódigo. Para hacerlo más rápido y más fácil, vamos a hacerlo en el programa PCI. Entonces, vamos a ver, voy a poner esto por acá. Voy a abrir PCI. Muy bien. Ahora, este algoritmo de 8 pasos que tengo lo vamos a representar en mi proyecto que le vamos a llamar convertir CDs. ¿Ok? Convertir CDs.
Entonces, si leemos el paso número uno, dice que ingrese las variables. Entonces, ¿se acuerdan que escribíamos la palabra reservada? Definir eh, mb, coma y espacio, gb y total. Ok, con punto y coma lo vamos a separar. Ah, perdón. Como eh, enteros y punto y coma. Ven, entonces ya tenemos definidas las variables. El siguiente punto, el número 2, dice ingrese el valor del disco duro en gigabytes. Entonces, esto traducido sería un mensaje con la palabra reservada, escribir, abríamos las comillas y dice ingrese el valor del disco duro en gigabytes. Listo. El punto número 3 de mi algoritmo dice almacenar el valor de la variable en GB. Entonces aquí utilizamos la palabra reservada leer. ¿Y qué vamos a leer? Vamos a leer a eh, GB. Luego el siguiente punto dice multiplicar el valor del disco duro por 1024. Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Y almacenar el resultado en la variable mb. Entonces hay que decir más bien mb va a ser igual a gb por 1024. ¿Ok? Y entonces dice ahora almacenar el resultado en la variable mb. Luego dice dividir la variable mb entre 700. Entonces aquí mismo el resultado que tuvimos mb lo vamos a dividir entre 700. ¿Ok? Y ya tenemos un valor. Ok, aquí tenemos un error. Dice instrumento no vale. ¿Por qué? mb es igual a 1024. Ah, bueno, podríamos hacerlo aquí seguido entonces. Multiplique esto y este valor divídelo entre 700. ¿Ok? Para que me dé de una vez los MB que necesito. Y luego el punto 7 dice almacenar el resultado en la variable total. Oh, perdón. Podría hacerlo como lo estaba haciendo al principio, para seguir en la línea de allá. Entonces ahora voy a decir total es igual a mb dividido entre 700. Ahí sí, ven. Perdón. Pude haberlo hecho seguido como lo hice ahorita. Nada más meto eso entre paréntesis para que se calcule primero la multiplicación y luego el resultado. Pero siguiendo el orden del algoritmo, entonces almacena el resultado variable, luego dividir la variable megabytes entre 700 y almacenar el resultado en la variable total, que sería así. Total va a ser igual a los megabytes que obtuve arriba dividido entre 700. Y el punto número 8 me va a escribir un mensaje que dice la cantidad de CDs necesarios es de, vamos a ponerle 2 puntos, fuera le ponemos una coma y la palabra total. ¿Ok? En buena teoría, ahí ya debería de servirnos. Entonces vamos a correrlo y vamos a ver. Entonces el programita aquí nos dice que ingresemos el valor del disco duro. El ejemplo dice que son 15 gigabytes.
y hay un error ahí. ¿Ves? Vamos a ver. Línea 6, errores recientes no coinciden los tipos de post. Debe ser un entero, pero 700 es un entero. Vamos a ver, algo quedó mal aquí. Vamos a revisar una cosita. Espérense para ver una cosita. Ok, creo que ya sé por qué sale error. Definirlo como eh, real. Vamos a ver. Ahí está. Ok, les explico por qué sale el error. Recuerden que yo dije entero y enteros son números, como bien nos dice la palabra, números completos, sin decimales. Entonces, al yo dividir 700, perdón, 15 dividido entre 700, me va a dar un número con decimales. Entonces, eso es muy importante. Observaron que arriba yo dije primero entero. Entonces, eso nos va a servir solamente cuando yo ocupo mostrar números enteros como tal, o sea, que no llevan decimal. En este ejercicio, esta división me va a dar un resultado que da números decimales, por lo tanto, ahí fue donde se presentó el error. Debemos utilizar real para que me pueda mostrar los decimales. Entonces, observen que dice que la cantidad de CDs necesarios es de 21.9428.571.429. Es decir, si lo redondeamos, dice que necesito comprar 22 discos para poder grabar toda la información. ¿Ven? Entonces, vamos a tomar este ejercicio como tal, así como está, y lo vamos a copiar a nuestro pseudocódigo. Ya lo comprobamos que sí funciona. Ok. Voy a pegarlo como imagen para que se vea mejor, más atractivo, más clarito. Vamos a ver. Cualquier cosa, cuando ustedes ocupen copiar algo, ustedes ponen de donde necesitan, abren Word que quede encima, luego se van arriba a insertar. Hay una herramienta que se llama captura y utilizan recorte de pantalla. Entonces eso minimiza Word y ya nos queda el programa como tal, ¿lo ven? Entonces aquí podemos recortar ahora sí la parte que nada más me interesa. Y eso lo recorta como si fuera una imagen y lo pega de una vez automáticamente en Word. ¿Ven? Entonces ahí tenemos la representación de nuestro mismo. Vean qué bonito. Entonces tenemos algoritmo, que es los pasos escritos en forma natural, y ya tenemos el pseudocódigo, que es la misma representación, pero ya utilizando un lenguaje de programación. Entonces ven que hay una pequeña diferencia. Bueno, en realidad una gran diferencia. Sí hay diferencia, pero si nosotros aprendemos a interpretar, entonces estamos representando nuestra información justamente en las diferentes partes. Y ahora nos queda representar esto como una forma más, que sería diagrama de flujo.
Y el diagrama de flujo ya habíamos explicado que era la representación gráfica de nuestro trabajo. Entonces, un diagrama de flujo es aquel que lleva aquellas figuritas geométricas y que universalmente cuando nosotros veamos un diagrama de flujo podemos leerlo cuando ya sabemos que el óvalo es donde inicia y donde termina el algoritmo, el diagrama de flujo, que el rectángulo va a ser para procesos, que cuando vemos un rectángulo discontinuo es para mensajes, que cuando vemos un rombo es para la toma de decisiones, es un sí, un condicional. Cuando vemos el trapecio, era aquel para que nos servía ¿para qué era? Para escribir, cuando utilizaba las variables, escribir y leer principalmente, o sea, para el ingreso y la salida de los datos. Entonces, básicamente, con esos puntos básicos, ya nosotros podemos representar nuestro programa. Y qué torta, muchachos. Ahorita que estoy viendo, estoy grabando la pantalla, estoy grabando y resulta que no me di percaté porque yo estoy ahora cambiándome y muestro en la pantalla de la computadora lo que estoy haciendo y estoy hablando desde el celular. Entonces tengo los dos conectados porque cuando yo proyecto algo en la computadora, yo sé en el momento específico en el que se les va a mostrar a ustedes porque es cuando yo lo puedo ver en el celular. Entonces resulta que como hablo desde el celular, la grabación de la clase está quedando sin audio en este momento. Qué torta, pero bueno, ni modo. Ya la llevamos bien avanzadita. Ahora lo que nos queda es representar el diagrama de flujo. Bueno, como ya sabíamos, PCInt es una gran herramienta porque con simplemente darle clic a este botón, ya él mismo me va a generar el diagrama de flujo sin necesidad de tener que hacerlo yo manualmente. Pero sí sería bueno, ¿verdad?, que nosotros lo hagamos. Entonces, nada más como lo vemos ahí, ya está montado, no lo vamos a hacer, sino que ya está listo para avanzar más y tener tiempo. Vemos que inicia el algoritmo que se llama convertir CDs, inicia con óvalo, después de ahí pasa al primer proceso. Recuerde que los procesos eran, o los rectángulos más bien eran, cuando hay cálculos matemáticos y cuando se definen variables, según la clase que ya habíamos tenido. Entonces pasamos al siguiente que es un proceso con un rectángulo. Después del rectángulo pasamos a un trapecio. Recuerden que los trapecios son entradas y salidas de datos. Entonces, cada vez que yo utilice las palabras reservadas, escribir y leer, van a ser entradas o salidas. Por lo tanto, se utilizan trapecios. Y como vemos ahí, el trapecio se muestran dos. Uno en verde, que es el que decía propiamente la palabra escribir, y el que se muestra como rosadito, que es el que tiene la variable o la palabra reservada a leer. Después de ahí nos veníamos a dos cálculos matemáticos, que recuerden que igual los cálculos matemáticos son procesos, entonces ahí está el proceso donde nosotros obtenemos la cantidad de megabytes multiplicando la variable gigabytes por 1024. Y luego tenemos el otro proceso que ya nos muestra el total, que es dividiendo el resultado anterior, o sea, la cantidad de megabytes que tuvimos, dividiéndolo entre 700. Y ya eso nos dice o muestra más bien programáticamente cuánto es la cantidad de discos, pero ocupamos que el valor salga, porque recuerden que los datos, si se recuerdan, se los explicaba, tienen tres procesos bien marcados, que son la entrada de los datos, el proceso de los datos y la salida de los datos. Entonces ahí propiamente podemos observar que se cumple. Podemos decir que los dos primeros dibujos son la entrada, perdón, los tres primeros, definir, ingresar y GB son la entrada de datos, MB es igual a y total es igual a, los dos amarillitos son los procesos, son el proceso de los datos, y luego tenemos el otro trapecio que tiene la palabra escribir y es el que propiamente nos muestra ya la salida, que es el mensaje, que nos dice que la cantidad de CDs es de, y ahí nos dio 21,9, es decir,
Como no podemos comprar tanto, entonces tenemos que saber que compramos 22 discos. Entonces, esto mismo, para hacerlo más ágil, que quede más bonito, entonces recuerden que podemos venirnos acá arriba a insertar, captura, recorte de pantalla y recortamos, vamos a ver, no, algo pasó ahí, y recortamos y eso lo cargamos ahí. Entonces, de esta manera ya tenemos la información representada desde que viene el ejemplo. Ese ejemplo ya lo convertimos a un algoritmo, que lo tenemos acá. Luego estos mismos datos los convertimos a un pseudocódigo y este mismo pseudocódigo lo convertimos a diagrama de flujo. Vamos a ver, ¿será que puedo ponerlo todo en una sola hoja? Ok, ok, pseudocódigo. Luego viene esta imagen que podemos hacerla un poco más pequeña. Y de último tenemos el diagrama de flujo. Excelente, todo nos quedó en una sola hoja. Ahí está. Bien, muchachos, entonces así es, y eso es la representación de la información. Eso es lo que hemos venido trabajando durante este objetivo que estábamos viendo. Yo creo que ya hoy podemos dar por finalizado este punto, este tema, con este ejercicio que les acabo de mostrar. Mi intención no es que ustedes, el objetivo no es que ustedes manejen esto al revés y al derecho, sino que ustedes interpreten, identifiquen, reconozcan que un ejemplo en programación, o sea, que cómo funciona la programación como tal. Observen que cuando yo quiero hacer un programa, cuando yo quiero hacer un software, el programa, todo nace de un problema. Entonces ahí vemos el problema como tal. Ese problema yo lo puedo representar por medio de un algoritmo. Ese algoritmo va a ser sumamente importante, fundamental, porque es el que me va a ir a mí diciendo el paso a paso de cómo debo yo programarlo. ¿Ok? Cuando yo tengo ese algoritmo hecho, me va a servir un montón porque entonces ya yo me estoy guiando. Entonces vean que un algoritmo simplemente es una guía. Y luego ya yo me vengo a un pseudocódigo que es ya cuando yo empiezo a programar. ¿Okay? El pseudocódigo ya es propiamente el programa como tal ya funcionando. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo ya el programa hecho y cuando yo lo tengo ya todo realizado, yo puedo representarlo por medio de un diagrama de flujo. Entonces, en algo tan pequeñito, yo puedo representar todo el programa que yo hice. ¿Ven? Entonces, esa es la idea y esa es la funcionalidad. Vamos a ver. Voy a guardar este ejercicio.
Entonces, muchachos, ¿les quedó alguna duda, alguna pregunta? Eso sería todo sobre la clase de hoy.